Entonces, en el reino de los cielos hay rangos. Y la única persona que cumplió ese rango se llama Jesús. ¿Por qué Jesús? Todo tiene su rango. Veamos que están los 24 ancianos, están ángeles, están arcángeles, serafines, ángeles guerreros. Hay muchos rangos, los que adoran, los mensajeros, pero tienen una tarea. Solamente Jesús es el que conoce toda la misión de lo que está en el cielo como lo que está en la tierra. Entonces, para una persona, para de allá, del reino celestial, venir a representar el reino de los cielos aquí en la tierra, debía conocer plenamente quién era el rey y cómo es su gobierno. Entonces, solamente Jesús es el único que pudo hacer esa tarea. Nosotros somos embajadores y ya Jesús hizo todo. Únicamente Jesús dice, nos da una tarea que hay que administrar lo que Él dejó y lo que Él nos confió a nosotros. Entonces vamos a estar abriendo nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliándonos con Dios en el nombre de Cristo. Bueno, reconcíliense con Dios en el nombre de Cristo. Vamos a ver unos aspectos importantes que hay en cuanto a la tarea de ser embajadores. Principalmente hay unos aspectos que se nos llama a ministrar. Eso lo encontramos en el 2 de Corintios 5:20. Ya Jesús fue ese gran embajador, conoció todo. Y algo importante que Jesús no escatimó ser Dios, ser hijo de Dios. Salió de un reino celestial a un reino terrenal. Ese es llamémoslo como una humillación. Y vino a hacer una tarea de mantener una reconciliación. Nosotros teníamos que ni siquiera nos merecíamos que Jesús viniera por nosotros, porque el pecado estaba sobre nuestras vidas. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto no había acceso a llegar delante del Padre, como dice el Salmo, entrar por sus puertas con acción de gracia. Eso no lo podíamos hacer. La única manera que pudimos lograr eso es a través de lo que hizo Jesús como embajador. Vino a traer una reconciliación primeramente. Él, para poder nosotros conocer nuevamente al Padre, vino a cumplir unos aspectos importantes, que es la vida, aquí está el punto. Unos aspectos importantes que es ministrar, que es el mensaje de la reconciliación. Ustedes coloquen el primer punto. De esos aspectos vamos a colocar el primer punto, que es el mensaje de la reconciliación. Y entre paréntesis coloque mi misión. Esa es una misión que Jesús nos dejó. ¿Por qué una misión? Porque ya Él hizo la tarea completa. Ahora esa reconciliación nos corresponde ahora a nosotros, que es una misión que tenemos como hijos de Dios. Entonces esa reconciliación la tengan ahí, 2 de Corintios. Y dice, todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Bueno, en esa parte, la reconciliación no es, primeramente para uno poder conocer a Dios, tenemos que primero reconciliarnos con nosotros mismos y después hacia otras personas. Entonces Jesús vino a cumplir esa tarea. Primero, reconcilien ustedes primero, porque ya Jesús nos perdonó. Y nos sentíamos tan culpables que a veces todavía creemos que somos tan culpables, pero hay una reconciliación que es una tarea ahora que a nosotros nos toca. Ya nosotros estamos reconciliados con Dios. Ahora, falta que nosotros apliquemos eso a otras personas. Y ese es un punto primero, que es la reconciliación, y entre paréntesis coloquen que es la misión de nosotros. Bueno, disculpen que se me borró algo importante aquí. Bueno, mientras lo voy buscando, vamos con el segundo aspecto, que es la vida personal.
al lado coloquen el testimonio. La vida personal, al lado coloquen que eso tiene que ver con el testimonio. Y dice, el testimonio, dice, un embajador es observado no solo por lo que dice, sino cómo vive, administrando nuestras vidas como un embajador visible del reino. Entonces, nosotros tenemos que hacer reconocer o hacer ver a las personas que nosotros estamos conectados directamente con el reino de Dios, y nosotros ese mensaje que tenemos que dejar es un mensaje del reino. ¿Por qué las personas anhelaban que el Mesías venía con espada, con ejército, con corona? Porque eso era lo que estaba viviendo el mundo en ese entonces. Eran guerras, eran enemistades entre reinos, entre gobiernos, unos sí, otros no, unos supuestamente que tenían acceso y el templo, otros no. Entonces, cuando ellos creían que iba a venir un Mesías, un rey, ellos creían que iba a ser uno, que lo iba a representar, iba a venir con espada, como una persona violenta que iba a castigar a lo que ellos querían. Y ahí se equivocaron, porque Jesús no vino a nada de eso. Jesús sí tenía la posibilidad, porque él pudo venir como todo un reino del reino de los cielos, pero no, vino como una persona natural, como tú y como yo. Y de esa manera se ganó la confianza con aquellas personas que eran ignorados, rechazados, que eran personas que se creían que no tenían acceso ni siquiera a escuchar la palabra de Dios en el templo. Pero Jesús rompió con en ese paradigma que ellos tenían por culpa de otras personas que se creían los únicos dueños del reino de Dios. Y principalmente Dios nos regala estos aspectos. Bueno, en la vida cristiana hay algo importante que es la conducta. ¿Y están anotando? Bueno, entonces el testimonio, damos un paso B, que es carácter y conducta. Debemos reflejar la justicia y la paz, el gozo, que son características del reino de Dios. Eso lo encontramos en Romanos 14, 17. ¿Lo tienen ahí? Romanos 14, 17. ¿Quién tiene Romanos 14, 17? Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Ellos, aquí se está manifestando algo. Dios está diciendo, el reino de los cielos no es como el mundo cree que es una comida que cualquiera comparte, que es una bebida que cualquiera toma, que es algo que externo, que todos podemos tocar, acabar, que podemos brindar. No, es algo que tiene que ver con dos cosas, que es con la fe y con el reino de Dios. Entonces eso estaba manifestando que el reino de los cielos se manifiesta primeramente de una manera interna para poder ser externa. No es al revés, no como otros creen, que todo lo externo se va a manifestar en lo interno. No, primero es un misterio que viene de la presencia de Dios, del reino de los cielos, se manifiesta en nuestras vidas, y de ahí se refleja nuestra conducta, nuestro cambio cuando recibimos ese mensaje de salvación, que es a través de Cristo Jesús. Entonces, no es comida ni bebida, sino tiene que ver con dos cosas: con la fe que yo recibo de arriba y con el reino de los cielos, que es donde yo recibo la revelación. De ahí todas esas cosas que allá se maneja. ¿Qué reino se maneja? Un reino de paz, un reino de gozo, un reino de justicia. Ese reino es el que debemos tener cada uno de nosotros. Amén. Un carácter, pero no quiere decir groserías, sino mostrar todas esas características divinas que vienen de parte del reino, que fluye en nuestras vidas, y con eso nosotros podemos fluirlos a otras personas. ¿De qué manera? Mostrando una reconciliación, a través de decirle que Jesús ya nos perdonó y que ahora tiene acceso delante del Padre, y que nosotros ahora podemos mostrarle a esa persona amor. Si no le hablábamos, nos toca hablarle. Si estamos disgustados con esa persona, nos toca, porque ya eso es una tarea. Eso es una misión, eso no tiene ni negociación tampoco, y eso es algo establecido. La reconciliación es algo que se debe practicar. A través de una reconciliación podemos llegar y dejar un mensaje de salvación. Amén. Entonces, viene otro que son los dones y talentos. Otra cosa que se debe manifestar de un embajador
es saber administrar los dones y talento. Dice las habilidades que Dios nos ha dado para servir y edificar a la iglesia y bendecir al mundo. Esos dones y talentos es algo que el Señor nos ha dado a nosotros. Es algo que yo siempre le digo a los jóvenes que están llegando, a las personas nuevas: antes de usted desarrollar un don en la iglesia, primero enamórese de Dios. Porque de nada sirve desarrollar un don como gran baterista, como gran pianista, como gran predicador, si no está enamorado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el día que muchos, lo digo por testimonio porque lo he visto, Dios le da un don de servir en instrumento, y como se siente que ya sabe mucho, allá afuera le ofrecen plata y están tocando en el mundo y le ofrecen mucho dinero. Entonces nunca se enamoraron de Dios. Aprendieron un talento, lo desarrollaron, lo tocaron, pero nunca conocieron a Dios. Por lo tanto, no tienen temor en su corazón y allá afuera le están pagando súper bien. Pero ese don, la Biblia lo está diciendo, que es para edificar ¿a quién? A la iglesia y edificar a los hermanos. ¿Y eso edifica a quién? Al mundo. ¿Por qué al mundo? Porque una alabanza hace efecto en la vida de muchas personas. Una palabra que usted ministre, una palabra de Dios, eso hace efecto en otras personas que no conocen de Cristo. Entonces, edifica la iglesia. Algo bonito que yo estaba viendo acá es que el reino de los cielos es un gobierno que cada uno, cuando estamos en nuestras casas, tenemos un don y hacemos parte del reino. Los que viven en la ciudadela hacen parte tienen algo de reino allá, distinto a lo que tengo en mi casa. Claudia tiene algo de reino distinto a lo que tienen los que viven en la ciudadela, los que viven en el pantano, los que viven en Ondas del Caribe. Así, cada uno tiene algo distinto. ¿Cómo se forma ese gobierno y se estructura de manera sorprendente? Cuando nos reunimos en la iglesia. ¿No les parece? Nos reunimos, entonces ya hay ministerios, ya uno sabe a dónde va, ya uno sabe dónde va, ya uno sabe. O sea, por eso la Biblia dice que cuando el pueblo se reúne, suceden cosas maravillosas. ¿Por qué cosas? Porque hay diferentes dones, hay diferentes ministerios. Entonces, un gobierno visible que para mí es un reflejo del que vamos a ver de verdad allá arriba. Entonces, un adorador, un pastor, evangelistas, servidores, adoradores. Entonces, eso es lo que hay en el reino de Dios. Todo lo vemos, caminamos y vemos. Entonces, la Biblia dice que por eso es importante congregarnos. Amén. Eso también es un don que debemos nosotros como embajadores de Cristo realizar. Son tareas que debemos nosotros ponernos activos con eso. El tiempo, eso pueden colocarlo también, el tiempo, eso es que tenemos que administrar como embajadores. Jesús descansó. ¿Cuándo descansó Jesús? Bueno, pero cumplía su tarea. Algo que yo le dije un día a Dios: Dios, dame un tiempo para servir y que ese servicio me quede tiempo para trabajar. Porque antes orábamos mal. Yo decía: Señor, dame un tiempo dame un empleo y que ese empleo me quede tiempo para ir a la iglesia o para servirte. Es al revés. Y así, gracias a Dios, nunca pues el trabajo me ha sido obstáculo para yo servir. Y es entonces, el tiempo es algo que nosotros debemos valorar y debemos desarrollar también, saber administrar el tiempo, como embajadores, el tiempo para el servicio, el tiempo para nuestras vidas, el tiempo para la familia, el tiempo para mi hermano, o sea, todo, aprender a administrar el tiempo. Tampoco cargarnos con tantas cosas en la iglesia, porque nosotros también tenemos una vida con familia. Entonces, eso es algo que también como servidores, como embajadores debemos realizar. Entonces, voy a hacer un recorrido. En el aspecto de el mensaje de reconciliación, ¿qué tarea nos dejó a nosotros? Reconciliar. Pero ¿qué viene siendo para mí? Mi misión. Esa es una misión mía que me toca hacer, porque ya Jesús me la dejó escrita. Después, en el segundo punto es la vida personal.
como embajadores, que viene siendo mi testimonio. Y ese testimonio se manejan unos puntos que es la parte de lo que es la conducta, los talentos y el tiempo. Y viene algo que es importante, que son los recursos. Disculpen, acá vamos acá. Viene el tercer punto. A mí se me borró una parte muy bonita. Los recursos materiales, que tienen que ver con nuestra esa palabra se me dificulta decirla. Mayordomía. Mayordomía. Entonces tiene que ver con el tema de los recursos. Dice, eso incluye una perspectiva bíblica sobre las finanzas y los bienes. La mayordomía. Entonces, esa parte, cuando Dios nos bendice y nos bendice y nos bendice, hay algo que tenemos que tener en cuenta que no es nuestro, ¿verdad? Todos lo saben. Entonces, cuando Dios nos bendice con muchas cosas, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ya todo lo que viene por añadidura, eso tiene una responsabilidad en nosotros, que de pronto hacer partícipe bendiciones que Dios nos da a la iglesia. ¿Con qué se sostiene un templo? Esto no es de gratis. Mucha gente dice, yo no diezmo porque, o yo no ofrendo porque eso todo es para el pastor. Eso es mentira. Todos aquí sabemos que eso va administrado y eso va dirigido hacia los necesitados. Eso va dirigido, gracias, hoy no tenemos calor porque tenemos aire. Toda esa cuestión va dirigida, eso se llama mayordomía. Eso hace parte también de cómo un embajador, o los embajadores no se sientan solamente a coger fresco, ellos también administran los bienes del reino, de su país, en el país donde se encuentran. Porque el embajador no está en su país, el embajador está en otro lugar, pero actúa como si estuviera en su país. Y tiene que ser respetado como si estuviera en su país y hablar de su rey como si estuviera en su país, hacer respetar a su rey. Y nosotros eso es lo que hacemos, dar a conocer a nuestro rey, amén, que se llama Jesús. Entonces, no nos dé pena ni vergüenza hablar de Jesús, porque Él fue el mayor embajador. Y nosotros somos unos embajadores, pero tenemos que seguir ya una tarea que nos dejó porque lo hizo todo. Él administró, Él reconcilió, Él fue a la cruz, Él nos salvó, nos limpió, nos liberó, hizo todo. Entonces, los recursos, ¿qué tienen que ver los recursos? Recuérdenme, a ver si están activos. Los recursos materiales, tienen que ver con nuestra mayordomía, que son las finanzas y lo económico. Administramos nuestros recursos. Esos recursos son económicos, que es el dinero, posesiones y todas esas cosas, pero eso no está hablando de que tenemos que entregar todo, sino las bendiciones que recibimos de Dios. Y esas bendiciones deben ser ministradas. Hay cosas que Dios nos da y debemos cuidarlas, porque antes no la teníamos. Pero como Dios nos lo ha dado, eso no tenemos que cuidarlo. Todo lo que Dios nos da, tenemos que cuidarlo. Yo sé que de pronto hay mamitas que de pronto cuando el niño viene, se sube y coge y hace y quiere jalar, a veces uno le dice hay que cuidar. Hay mamitas que se molestan, pero no es porque nosotros nos quedamos dueños. Eso cuesta. Y eso lo administra aquí en la iglesia a favor de muchos que el Señor los bendice y depositan para que todo eso se sostenga. Entonces, ¿eso es bíblico o no es bíblico? Eso es. Entonces, eso es algo que debemos cuidar. Nos molestamos porque queremos a veces coger las cosas y dañarlas. ¿Por qué? Porque eso le costó al que dobló rodilla, no al que no hizo nada, ¿verdad? Entonces, por eso a nosotros nos duele cuando la iglesia le falta algo, le sucede algo. A veces nos duele cuando un hermano está necesitado. Yo recuerdo a veces cuando el tiempo de la lluvia y las inundaciones, el pastor pregunta, hermano, ¿cómo le fue? Hermano, y ya uno lo ve visitando. ¿Por qué? Porque eso es una tarea, una misión que fue delegada en él, pero eso se lo ha tomado como su tarea y eso él lo hace con amor. Y eso lo mismo hacemos todos nosotros, hacer una tarea, un servicio con amor. Venir acá, eso es salir del reino de la casa, venir a este reino y representarnos. Entonces,
nosotros también somos embajadores. Donde quiera que vayamos, somos embajadores, mis hermanos. Y acá dice bueno, hay una palabra, entonces hay una palabra muy bonita, a ver dónde está. Hay una cuestión que también el Señor nos dio, que es un mensaje de salvación. El buen embajador habla bien de su reino. Y ese embajador va y edifica. Primero hay que conocer al rey. Cuando nosotros como embajadores llegamos, hablamos primeramente no de nuestras vidas, sino hablamos de Jesús. Cuando esa persona empieza a conocer a Jesús, empezamos a reconciliarla, a hacerla unánime con el Padre, que Él se perdone a sí mismo y Él aprenda a perdonar a los demás. Cuando eso sucede, ya sucede la tarea que ya hicimos, cumplimos la misión de reconciliación. Pero hay otra parte que es el ministerio de la reconciliación, que eso tiene que ver con el mensaje de salvación. El ministerio de reconciliación es cuando ya la persona pasó de conocer a su rey, a su gobierno, entonces empieza a hacer unas acciones, a hablar de todo lo que es su reino. Ya no habla de la persona como tal, sino de todo lo que hay, de todo lo que hay en su entorno, de lo que lo rodea. En este caso, ese ministerio de reconciliación tiene que ver mucho con el mensaje de salvación. Ahora sí le hablamos a la persona de un mensaje de salvación. Ese mensaje tiene que ser claro y directo. Un mensaje que no puede ser ni adulterado ni acomodado, tiene que ser un mensaje. Y ese mensaje también va directamente con dos cosas. Uno, con la confianza. Y otro es la persona, eso es la fidelidad. ¿Por qué fidelidad? A veces cometemos el error de pensar de que el cristiano fiel es el cristiano que no se pela por irse un servicio, que está en toda, que está en los ayunos. El cristiano fiel es el que sabe usar la palabra como es. ¿No me entienden? Mentira. Es aquella persona que cumple la palabra fielmente, sin adulterarla o acomodarla a cosas culturales, ni a corrientes. El cristiano fiel o la persona fiel es el que a veces queremos escuchar lo que nos convenga. Si la palabra es así, me golpeó un poquito, así debo de aceptarla. De hablarle a la persona con claridad, hablarle a la persona en sí, que es un mensaje. Y ese mensaje también muestra cosas que, no solamente de amor, sino también errores que cometemos que pueden ser castigados. Entonces, hay personas que dicen, yo creo en Dios y nada más con confiar en Dios y creer en Dios no tengo necesidad de meterme en una iglesia. Eso es acomodar la palabra. Eso no es ser fiel a la palabra. Fiel a la palabra es coger la palabra y servir a Dios conforme a la palabra. No que porque Jesús tomó, yo también me emborracho. Eso es falso. Eso no es ser fiel a la palabra. Eso es colocar la palabra a su acomodo, adulterarla. Y eso no se puede hacer. Un embajador no adultera nada de lo que está escrito que venga de su país. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque puede ser castigado o puede confundir. Y en ese caso el Señor no vino a que nosotros confundamos a nadie, sino a ser claros. Entonces, esa es la palabra que yo quería compartir hoy. ¿Por qué somos embajadores? Porque nosotros tenemos que administrar todas esas cosas. Tenemos que administrar la reconciliación que tiene que ver con nuestra misión. Tenemos que administrar otro punto que es la vida personal, que tiene que ver con el testimonio. Así como Jesús dio testimonio de sí mismo y dio testimonio del Padre, porque Él hablaba, era todo del Padre. Jesús, todo, mi Padre me envió, mi Padre me dijo, mi Padre, todo era el Padre, el Padre, el Padre. Y la otra es los recursos materiales. Yo como recursos naturales, los recursos materiales tienen que ver con todas esas posesiones que tenemos gracias a Dios. Todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesús. Ahora, todo deseo que nosotros queramos tiene que ir directamente al embajador. O sea, una persona que vaya a hacer algo en un país, que vaya a viajar a otro país,
tiene que ir directamente donde ese embajador, y ese embajador es el que autoriza si viola las reglas o no, o qué papeles le falta, o cuáles condiciones es que su país decide que él puede entrar o no. En este caso, Jesús nos mostró a nosotros un mensaje de salvación que nos permite ahora entrada con acción de gracias, con alabanzas, y que somos perdonados y que ahora sí podemos entrar. Amén. ¿Sabes? Eso es lo que hizo Jesús. Entonces, hay una mentira que el enemigo está actuando, nos muestra un mensaje de engaños, un mensaje que en ningún momento nosotros podemos caer en eso. Mira lo que dice ahorita, lo que compartimos en Romanos 14, 17. ¿Qué mensaje? ¿Cuál? Es un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación, un mensaje de amor y un mensaje de justicia. Y eso es lo que conocemos al Dios como Dios de paz, Dios de amor, Dios de justicia, Dios de guerra. Jesús se muestra como Él quiere dependiendo la situación. Amén. Entonces somos embajadores y yo le pido a ustedes que creamos de que una palabra que nos enseñen de parte de Dios debe ser ministrada. Los dones no son para ti, los dones son para que tú los uses a favor de otro. El don que Dios ha puesto en tu vida, tú lo desarrollas y muchas personas son salvas, muchas personas llegan a los pies de Cristo gracias a un mensaje que tú diste porque conoces bien del reino de Dios. Para conocer bien del reino tenemos que entrar a intimidar, entrar en la presencia, mirar qué es lo que Él quiere y revelarnos, porque viene una revelación. Recordemos que Pedro le fue revelado cosas, ¿verdad? Y no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Ya mira, el mensaje que Jesús estaba dando, hacía milagros, hacía todas las cosas, porque era un mensaje de poder. Amén. Entonces, un mensaje que esto es nuestro pasaporte para poder ir a muchos y predicar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Espero que esta palabra les haya gustado, porque somos unos grandes embajadores.